Hegemonía para el cambio social es el gran tema sobre el cual se reflexiona en los Diálogos Culturales de Invierno 2015. En esta cuarta edición, cada martes de julio los diálogos se llevan a cabo en el auditorio número 4 de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. El segundo tema a desarrollar en los Diálogos de Invierno 2015 es Autoritarismo y Cultura de la Violencia, Identidad o Conflicto Social, con los ponentes Luis Alvarenga y Hato Hasbun. Este es un espacio importante de discusión donde la gente común y corriente como nosotros viene a escuchar y entablar un diálogo con personas que teóricamente saben bastante, y aquí hay personas también con mucha riqueza a partir de una práctica, y eso se junta, y cuando nos juntamos a escuchar todas estas experiencias y todas estas teorías se vuelve un aprendizaje demasiado bueno e importante para este país y para todos los que asisten a estos espacios. De mucho interés para todo el mundo, ¿no? Sobre todo para quienes se mueven en el ambiente académico, pues que es donde se tienen que debatir las ideas, ¿verdad? De manera que se puedan asumir posiciones ante la situación del país, ¿verdad? Bueno, esta es la cuarta edición, como tú bien dices, la temporada 2015 de los Diálogos Culturales de Invierno, que año con año realiza la Secretaría de Arte y Cultura del FMLN. Este año el tema transversal es Hegemonía para el Cambio Social y tenemos 4 ponencias. La primera fue sobre la construcción de la hegemonía para el cambio. Este día tenemos la violencia social, identidad o conflicto, para hacer una reflexión desde la perspectiva cultural del problema de la violencia y la delincuencia en El Salvador. Luis Alvarenga es escritor, catedrático y filósofo salvadoreño, nacido en 1969. Formó parte del taller literario Chivalbá en la década de los años 80 y en los 90 trabajó como redactor del periódico Colatino, en donde tuvo a su cargo el suplemento cultural 3000 y Aula Abierta. Obtuvo una licenciatura en Filosofía por la Universidad Centroamericana UCA y se doctoró en Filosofía Iberoamericana en la misma universidad. Como escritor, ha obtenido varios premios, entre los que se destacan los Juegos Florales de Cojutepeque en la categoría de ensayo por un trabajo sobre Roque Dalton que dio pie en 2002 al libro El Ciervo Perseguido. Muy digna de regocijo por mi parte estar en estos diálogos. Quiero agradecerle a la compañera Lorena por invitarme a participar, que yo creo que es una cuestión muy importante, ¿no? Que 4 años consecutivos tengamos este espacio. Yo le decía a una colega periodista que, bueno, en El Salvador no tenemos una cultura del diálogo. La ocasión del diálogo es algo excepcional en El Salvador. Y es más excepcional si hablamos de cultura, ¿no? La cultura se entiende como una cosa superflua, de élite, como algo que no está afincado en la realidad, y precisamente la dimensión cultural es constitutiva en la realidad y es constitutiva en este problema que se está examinando a lo largo de esta jornada, de este mes, ¿no? Bueno, un elemento importante quizás como para comenzar y para entrelazar con el tema de los diálogos, la violencia y la hegemonía son elementos que están bastante vinculados, ¿no? Bueno, la teoría gramsciana pues plantea que la hegemonía es el ejercicio del poder de parte de la clase dominante que supone introyectar sus intereses al resto de la sociedad. Y por lo tanto el recurso a la violencia de una manera abierta es una cuestión excepcional, es una cuestión que ocurre cuando el sistema hegemónico está en crisis. Sin embargo, la imposición, aunque sea de una manera consensuada, aunque sea a partir de una serie de aparatos, de dispositivos culturales, la imposición de la visión de mundo de las clases dominantes, que se naturaliza, y vamos a volver sobre el concepto que también mencionaba Lorena, esa naturalización de esos intereses
supone ya una violencia, supone la exclusión de la visión de mundo de diferentes sectores, de sectores mayoritarios. La cultura se presenta como una cuestión que tiene un aura, un halo, ¿no? de una cuestión intocable, de una cuestión, bueno, casi divina, que está ajena a los conflictos sociales, porque se identifica cultura con bellas artes, o cultura con, bueno, bellas artes expuestas para un público elitista. Sin embargo, la cultura está presente en cómo hablamos, en cómo nos vestimos, en cómo nos relacionamos. Otra colega periodista, bueno, platicamos con ella que la cultura está en el bar de aquí de la esquina. La manera en que vamos a beber, con quién bebemos, de qué platicamos, los rituales que hay ahí son parte de nuestra cultura, ¿no? Cómo nos relacionamos con otros bebedores, cómo nos relacionamos con las meseras, eso es parte de la cultura. Y eso tiene que ver con relaciones de poder y tiene que ver con conflictos sociales, ¿no? Autoritarismo y conflicto social. La violencia de las clases dominantes. La introducción de los rasgos autoritarios es lo que hizo innecesario que el ejército salvadoreño tuviera que reclutar más soldados para la matanza anticomunista del 32. Los civiles respetables y ciudadanos honrados corrieron presurosos a aniquilar comunistas. Al igual que en los 80, los ciudadanos bien nacidos, cristianos, honorables, si bien consideraban a veces demasiado horroroso participar directamente, bueno, con todo el gusto financiaban escuadrones de la muerte para asesinar curas y monjas comunistas. Los ciudadanos bien nacidos, honrados de ahora, claman por la sangre en las redes sociales. Su utopía, o más bien su distopía, es la de la sociedad pacificada gracias al exterminio del otro indeseable. Es la distopía del país como la tumba donde el otro indeseable terminará y nos dejará en paz. Deberíamos a estas alturas dejar de producir mártires que junto a los exiliados por el hambre son, pues, quizás uno de nuestros grandes productos masivos. Hay un poema de Jorge Luis Borges, un poema que dedicó a Buenos Aires, y hay un par de versos bastante famosos. Borges, dirigiéndose a la ciudad, decía: no nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Y el espanto es nuestro cemento social. Y tal pareciera que es incluso la forma en que construimos cohesión social, incluso afectividad, identificación grupal. Y tal parece que esta es la única forma de mantenernos unidos. El espanto es la amenaza del otro indeseable. No en balde, en elecciones, el espanto es el mejor jefe de campaña, por lo menos para la derecha, ¿no? La violencia hace cultura, pero esa cultura violenta se devora a sí misma. En tal sentido, una cultura violenta no es radicalmente cultura. Cultura, como decía Ellacuría, es cultivo de la realidad. Y cultivo de la realidad supone la ampliación y la humanización, no la naturalización, ¿no?, de esa realidad. La violencia es naturalización de la realidad ya dada. Esas son las opciones. Y no tenemos ya mucho tiempo. Yo tampoco, que con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Francis Hato Hasbún es una de las figuras más emblemáticas de la historia sociopolítica de El Salvador. Entre sus primeros triunfos académicos está la licenciatura en Sociología de la Universidad Centroamericana, UCA, y la licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma de México. En 2009, tiene la rienda de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia. En julio de 2012, ostenta el cargo de ministro de Educación, luego de que el vicepresidente de la República, en ese entonces, Salvador Sánchez Serén, renunciara a esta cartera de Estado. Actualmente, es el secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones de la Presidencia. Cuando le toca a uno hablar de identidad,
Entonces yo en lo particular, me ciño más a un concepto, como decía el compañero, más de Yacuría, que planteaba que la identidad es una construcción diaria, es una construcción enraizada. Si la desenraizo de lo diario, me complico y complico la vida de los demás. Entonces, desde ese punto de vista, la identidad, yo quiero apegarme al concepto, se moldea diariamente, se enriquece, se define diariamente. Pero desde los acuerdos de paz se empieza a establecer una característica fundamental para entender el carácter de la realidad actual. Es decir, los acuerdos de paz constituyen la primera política de Estado que en este país se construye. Y eso es importante, es sumamente importante. Yo no sé por qué nunca lo han dicho, pero en mi visión particular, ello constituye la primera política de Estado. ¿Por qué? Porque una política de Estado se define a partir del acuerdo, pero ese acuerdo tiene que corresponder a una realidad determinada y tiene que corresponder a la solución de una realidad que niega el desarrollo humano. La gente suele definir una política de Estado con razón a partir de lo que le genera beneficio. Por eso la defiende. Si no le genera beneficio, la rechaza o la olvida. Pero no dura, porque no le genera ningún beneficio. La rechaza. Eso es una identidad cultural. La gente se identifica con eso que le genera beneficio, que le genera posibilidad de proyectarse. Fíjense, nosotros ahora, frente al problema de la violencia, decimos lo siguiente: ¿cuál es la primera estrategia para enfrentar el problema de la violencia? Entonces todo el mundo dice prevención, pero en estas condiciones actuales, ¿qué es prevención? ¿Qué es prevención en estas condiciones actuales? Yo, por ejemplo, soy de las personas que hablo que hay que garantizar, cuando hablamos de prevención, que hablemos de prevención distinguiéndola de la inversión social y de la prevención de corto plazo frente a la necesidad de garantizar que retomemos la comunidad. Porque el problema de la cultura de la violencia no es que se vuelva una costumbre. El problema de la cultura de la violencia es que la recreamos. Así como es el machismo. Lo recreamos, lo reproducimos. Ese es el problema. Y por lo tanto, eso solo puede ser combatido mediante la recuperación de la comunidad. ¿Cómo se hace eso? Mediante la presencia permanente en términos de empleo, en términos de Estado, entendiendo Estado por todo lo que hacemos cada uno de nosotros. Por eso es que cuando el presidente Sánchez Serén dice, este es un problema que todos tenemos que enfrentar, está basándose en ese concepto. No es que está diciendo nosotros nos evadimos de la responsabilidad, no, de ninguna manera. Lo que está diciendo que es un tema que todos tenemos que enfrentar basado en ese hecho, porque no es un tema que pueda resolverse con una sola fuerza. ¿Qué pasa después? Fíjense, nosotros decimos
Bueno, y las actuales condiciones de violencia que hay en el país, el quehacer pandilleril, ¿de dónde surge? Entonces muchos dicen, miren, es que viene de Los Ángeles. Las pandillas se forman en Los Ángeles y ponen el origen en Los Ángeles. Entonces cuando uno les dice, miren, ustedes no toman en cuenta que después de la firma de los acuerdos de paz empieza, o más bien antes, se instala un modelo neoliberal en este país, un modelo neoliberal feroz, que entre otras cosas, o que entre otras medidas, destruye el agro y establece como punta de lanza del modelo económico la especulación financiera. Por eso es que en ese tiempo la gente decía, es más rentable que yo meta mi dinero al banco porque me están pagando hasta el 20 o 22% de interés a que lo invierta. Bregando diariamente frente a problemas muy concretos y uno de ellos es el problema, como les digo, de la inseguridad ciudadana. Bueno, gracias. De esta manera finalizó la segunda fecha de los diálogos de invierno bajo el tema de hegemonía para el cambio social. El próximo martes 21 de julio, el tema a tratar será autonomía y articulación de sujetos políticos y sociales, con los ponentes Isabel Rauber, Néstor Napal y Blandino Nerio. La invitación es a las 5 de la tarde en el auditorio número 4 de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad El Salvador, UES.